Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre algunos conceptos generales relacionados con los archivos. Veremos lo que es un archivo, cómo está compuesto por dentro, sus diferentes tipos, los posibles riesgos que nos podemos encontrar a la hora de compartir archivos y también definiremos algunos otros términos, como por ejemplo la nube, ese término que hoy en día está en boca de todos. También aprenderemos cómo acceder a nuestros archivos, cómo navegar entre las diferentes carpetas y diferentes términos que utilizaremos a lo largo del curso. Empecemos definiendo lo que es un archivo. ¿Qué es exactamente un archivo? Se podría decir que un archivo no es nada más que una forma de almacenar información en medios digitales, por ejemplo, en un ordenador, en un tablet o en un teléfono. Internamente, los archivos están compuestos por una secuencia larga de unos y ceros, ya que la informática es binaria. Los archivos pueden contener información sobre todo tipo de contenido, ya sean imágenes, vídeos, textos, lo que se nos ocurra. Esta secuencia de unos y ceros no tiene significado por sí misma, es decir, no es como un lenguaje, sino que será necesario un programa que sea capaz de traducir esa secuencia de unos y ceros para darle significado, para traducir esa secuencia, por ejemplo, en una imagen, en un vídeo o en un archivo de texto. Como vemos en esta diapositiva, un archivo potencialmente podría representar cualquier tipo de información. Entonces, ¿cómo puede diferenciar nuestro ordenador y saber que un archivo es una imagen, un vídeo y que a nosotros nos resulte natural abrir un archivo y visualizarlo en forma de imagen o que si hacemos clic sobre una canción de repente empiece a sonar por nuestros altavoces? Para ello, es importante mencionar que todos los archivos constan de un nombre y una extensión, separados por un punto. El nombre es un identificador, es un texto que nos sirve a nosotros para reconocer ese archivo. Nosotros podemos cambiar el nombre del archivo, por ejemplo, poner a una foto el nombre del lugar en el que se tomó o la fecha en la que se realizó. Por otra parte, la extensión es un conjunto habitualmente de 3 letras, aunque ocasionalmente podría ser de más, que le dice al ordenador con qué programa ha de abrirse ese archivo. En este caso podemos ver que tenemos el ejemplo de una fotografía que se llama atardecer.jpg. ¿Cómo sabemos que es una fotografía? Precisamente por la extensión, JPG. JPG es una extensión que se asocia con determinado formato de imágenes, que será abierto por los programas que son capaces de interpretar esa secuencia de unos y ceros y convertirla, visualizándola en una fotografía. El nombre y la extensión de un archivo están separados por el símbolo punto. Cuando cambiamos el nombre de un archivo podemos hacerlo de manera segura siempre y cuando no cambiemos la extensión. De esta manera podremos llamarlo puestadesol.jpg sin que se vea afectado su funcionamiento. Sin embargo, si hubiésemos cambiado la extensión y en vez de llamarle .jpg le hubiésemos puesto .avi, por ejemplo, el archivo dejaría de ser visualizable directamente por nuestro ordenador, ya que le estaríamos confundiendo y le haríamos pensar que se trata de un vídeo, cuando en realidad esa secuencia de datos corresponde a una imagen. Mencionar que si en alguna ocasión por error hemos cambiado la extensión de un archivo, no pasa nada, podemos volverla a cambiar a la que era originalmente, pero mientras la extensión esté equivocada se abrirá con un programa que no es capaz de entender ese formato puesto que no representa el tipo de datos correcto. ¿Y qué tipos de extensiones o tipos de archivos existen en un medio digital? Bueno, la lista es innumerable. Entre los más populares podemos encontrarnos con los archivos JPG para imágenes, .avi para vídeos, también tenemos los archivos de texto .doc, .txt, también tenemos los famosos PDF, que son archivos también de texto, tenemos archivos de música, MP3, presentaciones, PPT, es decir, la lista es innumerable. Habitualmente, nuestros sistemas operativos asocian un icono diferente para cada tipo de archivos. De esta manera podemos asociarlos visualmente y saber con qué programas se van a abrir. También es posible que en función de la configuración de vuestro sistema operativo, las extensiones de vuestros archivos estén ocultas. Esta opción a veces está activada por defecto precisamente para evitar descuidos cuando cambiamos de nombre a nuestros archivos. Como ya os he mencionado, si cambiamos la extensión de un archivo, este se abrirá con el programa equivocado. Otro concepto que escucharemos con frecuencia es el peso de un archivo. ¿Qué es esto del peso? A veces lo escucharemos con otros términos similares, como por ejemplo cuánto ocupa, cuál es el tamaño de un archivo, etc. El peso no es más que la medida de la cantidad de información contenida dentro de un archivo. Como ya hemos mencionado anteriormente, en un archivo la información se guarda de forma binaria, es decir, como una cadena de unos y ceros. Por lo tanto, el peso de un archivo estará íntimamente ligado al número de ceros y unos que haya en dicho archivo. Dicho de otra manera, el peso simplemente es un indicador de la cantidad de información contenida en un archivo. Haciendo una analogía con el mundo real, podríamos comparar un archivo con una publicación en formato escrito, es decir, un libro o un cuaderno.
Nos resulta obvio comprender que cuanta más información tenga dicho libro, más palabras tenga, o en nuestro caso, más ceros y unos, más pesará ese archivo, porque tendrá mayor número de páginas. Por lo tanto, como ya hemos mencionado, el peso es un indicador de la cantidad de información contenida dentro de un archivo. Otro término que sin duda habremos escuchado es el concepto capacidad. La capacidad es una métrica asociada a un medio de almacenamiento que indica la cantidad de información que éste puede albergar. Es decir, el número de ceros y unos que podemos almacenar en dicho soporte. Retomando la analogía con los medios impresos, una comparación con una estantería es más que obvia. Del mismo modo que la capacidad de una estantería define la cantidad de libros y cuadernos que podemos guardar en ella, la capacidad de un medio digital nos informará de la cantidad de información que podemos guardar en dicho soporte. Es decir, el número de archivos que podremos guardar dentro de nuestro soporte en función del tamaño que tenga cada uno de esos archivos. No obstante, no sería riguroso, técnicamente hablando, hablar únicamente de archivos grandes y pequeños, pesados o ligeros, sino que existen diferentes unidades de medida para que podamos precisar con claridad lo que ocupa cada uno de nuestros archivos. A continuación, mencionaremos algunas de las unidades de medida que más comúnmente nos encontraremos. No son todas las que existen más, pero estas son las que nos encontraremos en nuestra vida diaria. Dentro del rango que nos interesa, las unidades crecen de 1000 en 1000 unidades, es decir, 1000 kilobytes equivalen a 1 megabyte, 1000 megabytes equivalen a 1 gigabyte y 1000 gigabytes equivalen a 1 terabyte. Es importante mencionar que esta equivalencia no es exactamente de 1000 en 1000, sino que en realidad serían en saltos de 1024 en 1024. Es decir, si fuésemos estrictamente correctos, 1024 kilobytes equivalen a 1 megabyte, 1024 megabytes equivalen a 1 gigabyte y 1024 gigabytes equivalen a 1 terabyte. ¿Por qué utilizamos esta medida de los 1000 en vez de los 1024? Bueno, en primer lugar, por familiaridad y por comodidad, y en segundo lugar, porque muchos de los fabricantes de soportes de almacenamiento utilizan esta pequeña estrategia de marketing de redondear. Habitualmente, cuando un fabricante te proporciona un dispositivo de, digamos, 1 terabyte, no te está proporcionando el número de kilobytes que realmente te tendría que otorgar si fuese estricto con la definición del mismo. Puesto que los fabricantes utilizan esta simplificación de 1000 en 1000 unidades, lo que están haciendo es ahorrar una gran cantidad de datos y no corresponderse exactamente con lo que nos prometen. Esta estrategia de marketing es conocida y por lo tanto conviene que lo tengamos en cuenta a la hora de lidiar con nuestros archivos en el día a día. Para muchas personas, estas unidades de medida no están dentro de su imaginario y por lo tanto no pueden hacer una equivalencia de lo que significa 1 megabyte, 1 kilobyte o 1 gigabyte. Por ello, he incorporado esta tabla aproximada en la que podemos hacernos una idea de lo que ocupa cada tipo de archivo. De esta manera podremos ver que un archivo de texto sencillo ocupará unos 100 kilobytes, mientras que un libro completo, por ejemplo El Quijote, ocupará 1 megabyte. Algo que puede resultar poco intuitivo es que una canción en MP3 ocupará aproximadamente unos 5 megabytes, es decir, ocupa 5 veces más que el Quijote entero. Esto es así porque una canción contiene muchas sutilezas, muchos matices, que si los tuviésemos que expresar con palabras ocuparían mucho. El Quijote todos sabemos que es un libro de una considerable envergadura, no obstante, una canción contiene más información. Si seguimos revisando la tabla, veremos que un vídeo del WhatsApp, de esos que habitualmente nos enviamos en los diferentes grupos con nuestros familiares y amigos, ocupa aproximadamente unos 25 megabytes, es decir, ocupa aproximadamente como unas 5 canciones en MP3. Si seguimos subiendo en lo que al peso de un archivo se refiere, nos encontramos, por ejemplo, con las películas. Una película de unas 2 horas de duración ocuparía aproximadamente 1 gigabyte de información. Esto dependerá obviamente de la calidad de la película. No es lo mismo tener una película en formato HD en alta definición que tenerla en una calidad un poco inferior. Haciendo un repaso a estas unidades de medida que hemos explicado, veremos que un kilobyte escrito con K minúscula y B mayúscula es una unidad de medida bastante pequeña, equivale a una imagen pequeña, a un archivo de texto. Los megabytes, abreviados MB, es una unidad de medida bastante habitual. Normalmente, los archivos con los que trabajaremos ocuparán del orden de megabytes. Y estaremos hablando de una amplia variedad de archivos, ya sean archivos de texto pesados, imágenes, vídeos cortos, etc. Como ya hemos mencionado, un archivo de 1000 megabytes ocupará 1 gigabyte. Pocos archivos ocupan más de 1 gigabyte, pero habitualmente nos encontraremos sobre todo con películas. Las mismas unidades de cantidad de información podemos aplicarlas al concepto de capacidad, que si recordáis es la cantidad de información que podemos albergar en un medio de almacenamiento.
Repasando algunos de los medios de almacenamiento más habituales, nos encontramos con que, por ejemplo, un CD habitualmente tiene unos 700 MB de capacidad. Un DVD habitualmente puede almacenar unos 4,7 GB. También tenemos otros dispositivos, como por ejemplo un pendrive. Normalmente los encontramos en torno a los 16 GB de información, pero esta cantidad puede variar mucho. Los más antiguos serán de 1 GB y tenemos algunos que incluso llegan a los 128 GB o más. También existen otros dispositivos de almacenamiento, por ejemplo las tarjetas SD, que habitualmente encontramos en nuestros teléfonos móviles o en las cámaras digitales. Una tarjeta SD habitualmente ronda los 128 GB, aunque también las encontraremos en un amplio abanico de capacidades. Los discos duros son el medio de almacenamiento por antonomasia de nuestros ordenadores y nuestros portátiles. En la actualidad, es habitual encontrarlos entre 1 y 3 TB de capacidad. Esto, recordemos que es entre 1000 y 3000 GB de capacidad. Por último, tenemos un medio de almacenamiento de información un poco más moderno y un poco más etéreo. Hablamos de la nube que definiremos a continuación. En lo que se refiere a la nube, su capacidad es arbitraria, pudiendo oscilar entre los 15 GB hasta el infinito. Esto dependerá de los planes que tengamos contratados o de si estamos optando a un plan totalmente gratuito. Como ya hemos mencionado reiteradamente, la capacidad de un medio de almacenamiento definirá el número de archivos que podemos alojar en su interior, obviamente en función de lo que ocupe cada uno de ellos.